Bien, buenas tardes. Bueno, voy a dar indicaciones y la grabación está ya, ¿de acuerdo? Muy bien, veamos. Bueno, hayamos estado hablando de los diferentes tipos de células. Ya cuando nos enfocamos en los diferentes tipos de células, nos vamos dando cuenta de que tienen unas capacidades tremendamente interesantes. Habíamos hablado en las jornadas anteriores que, en la jornada del día viernes, perdón, del día lunes, habíamos hablado cómo algunos investigadores hablan sobre la célula como este señor Robert Hooke, descubre o logra ver un corcho, y este corcho precisamente es este que tenemos aquí, que los corchos se hacen de árboles, ¿sí? Es madera. Hay diferentes tipos de corchos porque los obtienen de diferentes tipos de maderas, ¿de acuerdo? Entonces, algunas de esas células, como son células vegetales, tienen unas características muy interesantes y bueno, es bastante interesante, la verdad, cómo se va llevando a cabo esta situación del corcho. Entonces, es de origen vegetal. Las células vegetales tienen una pared, ¿sí? Y entonces cuando mueren, queda evidencia de que en algún momento existieron por ahí, ¿sí? Y eso es una ventaja para digamos, para los científicos que se encargan de hacer estudios celulares, porque lo que sí se puede obtener es la pared celular. En algunas ocasiones quedan restos de ADN y a partir de ahí pueden hacer un estudio genético muy interesante. Bueno, esto fue lo que hizo Koch, lo que hizo Hooke, Robert Hooke, y vemos que dentro de la clasificación de las células tenemos algunas clasificaciones que son eucariontes y procariontes. Dentro de lo que hablamos de las células, todas las células van a tener tres partes, ya las vamos a mencionar. Por el momento, respondemos a esta indagación de conocimientos previos. Según tú, ¿cuáles son las células más antiguas? ¿Y qué es el citoplasma? ¿Lo recuerdan como sustancias coloides? ¿Qué son organelos? Ok, vamos a escuchar la participación de dos personas. Vamos a escucharlas. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cuáles son las células más antiguas? ¿Cuáles son las células más antiguas? ¿Alguien recuerda o alguien sabe? Bien. ¿Se recuerdan cómo se llama la sustancia que mencionamos cuando estábamos viendo coloides? ¿Cómo se llama esa parte de la célula o esa sustancia celular? Vamos a ver. Bueno, vamos a compartir nuevamente. Acá está. Bueno, tenemos diferentes tipos de células. Todas ellas son células eucariontes,
¿sí? Eso significa de que todos ya tienen núcleo y eso es lo que de eso es lo que vamos a hablar en este momento. Bueno, dentro de la clasificación de las células podemos mencionar que hay algunos componentes muy importantes, ¿sí? Fundamentalmente podemos mencionar que son la membrana celular, el material genético y el citoplasma, ¿sí? Aquí menciona que son membrana celular, material genético, citoplasma y organelos. Pero en el citoplasma se puede incluir la parte de los organelos como tres partes importantes. ¿Por qué razón? Porque justamente el citoplasma sirve para mantener los organelos. Ahora, hay dos tipos de células. El primer tipo de células es la procariota, ¿sí? Entonces, en la pregunta de que cuál era las células más antiguas que ustedes conocen, ahora ustedes ya van a poder responder que las células más antiguas son las células procariontes, las células procariotas, ¿sí? Porque de hecho, en la evolución de todos los seres vivos, literalmente significa antes del núcleo. Eso significa que ya células eucariontes ya tienen núcleo. Y en este momento vamos a explicar algo más. Bueno, voy a dejar de compartir un momento y voy a compartir. ¿Qué se me hizo? Ay, ya sé qué se me hizo. Permítame un momento que tengo que cambiar una pestaña nada más. Y esta es. Ok. Ahora sí voy a compartir. Bueno, nos vamos a la plataforma y en la plataforma vamos a hacer la elección de su grado y vamos a entrar al recurso de células. Bueno, ya en el recurso de células nosotros, bueno, ya hemos visto que son muchas las que tenemos y vamos a entrar a esta que son los organismos procariontes, ¿sí? Cuando estamos hablando de... Esto sí es malo. Voy a abrirlo nuevamente. ¿Es mi internet o qué sucede? Bueno, entonces esto lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer virtual, de acuerdo, pero voy a salirme un momento. Voy a ingresar nuevamente. Voy a hacer una prueba más. Vamos a entrar a las procariontes. No, tengo que reportar esa situación. Bueno, por el momento voy a utilizar otra sección, ¿de acuerdo? No sé qué pasó con este. Vamos a utilizar la célula a menos que esté... Ok, permítame algo.
Disculpe, le quería decir que no sé si ahora soy yo o no me parece. No me parece una página en blanco. Posible que se lo recarga, porque yo así estuve un momento y me aparecía en blanco y no voy a presentar. Esto es lo que ustedes van a observar, ¿sí? Van a observar los organismos procariontes, así. Sí se logra observar ahorita, ¿verdad? En la pantalla compartida, sí. Ajá, en la pantalla compartida. Sí. ¿Y usted en la plataforma? No. No. Vaya, dele unos 2, 3 minutos, que eso fue lo que me tardó más o menos a mí en cargar. Pero había estado intentando y de igual forma no me había cargado. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta imagen. Ah, sí, la guarda. Esta imagen es, como dice, cianobacteria nostoc. Pues resulta que las nostoc son un tipo de... permítanme. Ok. Perdón. Las nostoc son un tipo de algas, pero estas algas tienen una característica muy interesante. Estas algas no son como las algas que regularmente nosotros conocemos. Estas algas, bueno, intentaré, no se puede magnificar. Lo mostraré de esta forma. Aquí donde tengo el puntero se miran como unas células un poco más grandes que el resto de las normales, ¿sí? Bien, pues esas son algunas de las regiones donde esta alga se puede cortar. Oh, no sé, estaba apagado el micrófono. Que voy a repetir esta parte. Voy a nuevamente a cerrar la cámara. Decía que, bueno, se borró. Ah, bueno, entonces está bien. Déjenme ver. Sí escucharon cuando estaba mencionando que justamente en estas células es donde se cortan y esa es una de las formas como hacen para multiplicarse, para reproducirse. Bueno, pues estas, bueno, no tienen núcleo, ¿sí? No tienen núcleo. Las cianobacterias o algas verde azules no tienen núcleo. Y bueno, una de las características o mejor referencia que podemos tener es que cuando, por ejemplo, tenemos alguna dificultad con las tuberías de nuestra casa, tienen regularmente y nos acercamos, tienen un olor característico. Decimos, es que huele, no sé si les ha sucedido, pero se rompe un tubo, hay que repararlo y entonces en ese momento a veces se siente un olor característico y decimos, ay, que huele a húmedo, pero cuando se trata de
fíjense bien, cuando se trata de agua potable o cañerías que nos proporcionan agua potable, sí puede contaminar, o sea, no son tóxicas, Nostoc no es tóxica, tiene una familiar que se llama Leuconostoc también, que igual es una alga verde azul, sí, es una cianofita o cianobacteria. Y resulta que, bueno, regularmente puede encontrarse en las tuberías, como les digo. Pero nosotros tenemos una referencia un poco más característica. Vean. ¿Se han dado cuenta ustedes en cierto momento cuando el lago de Coatepeque o también alguna las respuestas del lago de Coatepeque, que me toca a mí eso. ¿El qué? A mí me toca el lago de Coatepeque. A mi grupo. Ok, muy bien. Ah, qué bueno. Ajá. Sí, qué bueno. Pues resulta que hay Sí, yo voy a agarrar esa información del profe. Me parece muy bien, porque se puede mencionar que son algas verde-azules las que precisamente, debido a que están echando, regando con fertilizantes para obtener mejores cosechas, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando están regando, entonces los fertilizantes lo que va a suceder es de que en momentos donde llueve mucho, es arrastrada esos fertilizantes y llegan hasta el lago, ¿sí? Hasta el agua. Entonces comienzan a multiplicarse mucho y entonces hay un momento que es muy grande la cantidad de cianobacterias que vuelve un color turquesa. También es muy propio, o sea, no solamente son fertilizantes, sino que es muy propio de los lagos en los cuales hay momentos o existen momentos donde hay una recirculación de nutrientes y esa recirculación de nutrientes es tan grande que las algas pueden multiplicarse y precisamente ese es el color muy interesante que le dan al lago, ¿sí? Entonces es muy bueno saberlo. Repito, no son tóxicas, de hecho no son para nada tóxicas, ¿ya? Entonces, ¿por qué se vuelve hasta cierto punto peligroso o algo parecido a ello? Pues en realidad, para las especies de fauna acuática, sí, porque ellas durante el día pueden realizar la fotosíntesis y producir mucho oxígeno, pero durante la noche ellas hacen una demanda grande de oxígeno y entonces, como generan una capa, entonces existe mucha demanda de oxígeno y precisamente eso es lo que termina, se llama demanda biológica de oxígeno, es lo que termina como matando, o sí, mata varias especies de peces. ¿Sí? Entonces, no lo hace por algún tóxico que exista, sino que lo hacen por, ¿cómo decirles? Porque compiten, ¿sí? Compiten con las otras especies acuáticas y eso les quita el oxígeno y mueren. ¿Sí? Ok. Bien. Cuando... bueno. Vean este que parece como macarrón. Bueno, no un macarrón exactamente, sino que parece sí, macarrón de estos que se usan en el Chao Mein. ¿Sí?
Ok, aquí lo tenemos nuevamente y ya vamos a ver esta parte. Les estaba mencionando cuando me di cuenta de esto, voy a utilizar el color rojo. ¿Qué es esto? ¿O qué parece esto? ¿Qué parece eso? Saben que ya mirándolo bien no parece lo que yo quiero. Vamos a ver, ojalá sí se observe aquí. ¿Qué parece esto? No, se parece un poco más, pero... ¿Qué es? Dígame qué es. Bien, lo que tenemos ahí es un bastón. Sí, ese es un bastón. Bien. Pero si se dan cuenta o notan, es un bastón bastante común al que nosotros conocemos, ¿verdad? Ok. Pues resulta que esta forma, vean, es como un bastón. Esto, que parece como una especie de pan baguette o flauta, o bueno, sí, ¿verdad? Que tiene, por decirlo de esta forma, se convierte como en un rectángulo tridimensional, ¿sí? Pues resulta que ¿cómo explicarles? Este tipo de bastón, aunque tengan el mismo nombre, pero este bastón tiene las siguientes características. Este tipo de bacteria, cuando ustedes lo investigan, es un bacilo, dice de forma literal que tiene forma de bastón, pero ha de tener alguna terminología, ¿cómo explicar? Muy propia, científica, muy propia, que se parece, ¿sí? Pero a la característica que se refiere, el término de bastón en este caso es complementario a esto, ¿sí? Voy a explicar mejor. La forma de bastón a la que se refiere la definición es la siguiente, permítanme. Ay, se cerró, ya no. Y lo voy a presentar en este momento. Se refiere a los conos y bastones, pero de los ojos, ¿sí? Observen, esta forma tiene conos, bastones, ¿sí? Esta es la parte del ojo. Entonces, vean, la forma del bastón es esta, ¿sí? Y la forma del cono es esta. Entonces, a lo que se refieren en ese sentido es al bastón, pero de los ojos, no al bastón
que utilizan las personas cuando tienen alguna necesidad por equilibrio, ¿sí? Es cuando ya utilizan los bastones, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una diferencia muy importante que es necesario retomarla. Ahora, vamos a ver aquí. Entonces decíamos que este tiene forma de bastón. Los bacilos tienen esa forma de bastón, ¿de acuerdo? Tenemos también... ¿Qué parecen estos? Díganme qué fruto parecen estos. Solo imagínense que aquí se le partimos aquí, le ponemos una pajilla y una sombrillita de esas que proporcionan en la playa. ¿Qué parecen? A mí me parece como que fuera kiwi. Ah, ok. ¿Y de estos nombres? Cocos. Parecen cocos. ¿Sí? ¿O no parecen cocos? Sí, parecen, pero... Pero también parecen kiwi. Ok. Son Fíjense lo que que... comen semillas. Sí. De hecho, microscópicamente, parece, ¿cómo les puedo mencionar? Como que fueran algún collar de perlas, se pueden observar algunos. De hecho, entre ellos tienen algunos nombres, tienen como 3 o 4 divisiones y siempre llevan, por ejemplo, el nombre de estrepto. Puede llevar, bueno, les voy a dejar Streptococcus, ¿sí? Puede llevar también el nombre de, permítanme, Staphylococcus, ¿sí? Bien, los estreptococos, vean, los estreptococos tienen una forma como de muchos, no encuentro acá está, puedo dibujar, es entonces. Los estreptococos tienen como que fuera una línea de muchos cocos. No puedo dibujar con esto. Así, lineal, es de forma lineal. En cambio, los estafilococos es como que ustedes tengan un racimo como de uvas, ¿sí? Así se van agrupando y se observa en el microscopio. Es bien interesante porque se observa justamente de esta forma. Entonces, hay algunos que son estreptococos patógenos, ¿sí? Algunos de ellos, por ejemplo, este es muy cercano a la familia que produce la neumonía, ¿sí? Están los estreptococos pneumoniae, que son los que producen la neumonía. Momento, profe. Entonces, ¿no son virus o sí son virus? Ah, ok. La neumonía, es que lo que sucede es de que hay dos tipos de neumonía. Está la neumonía viral y está la neumonía bacteriana. ¿Sí? La neumonía bacteriana es producida por algunas bacterias, ¿sí? Lo menciono porque como estamos hablando de los procariontes, entonces efectivamente tengo que mencionar que tienen estas condiciones, estas características. Y los estreptococos, déjenme ver, así como busqué lo de los conos y bastones, voy a ver, vamos a ver, neumococo, para que puedan observar. ¿Cómo comparto ahora? Aquí. Así es, aquí está, muy bien. Vean, miren, ahí están los cocos, observen, ¿sí? Y son como líneas, los estreptococos son como líneas. Entonces, se llama neumocócica, ¿sí? Enfermedad neumocócica o
definitivamente, como ustedes lo pueden observar aquí, son cocos en forma de líneas, ¿sí? Por eso se llaman estreptococos. Veamos, quiero que vean la estreptococos. Estreptococos. ¿Vean? ¿Sí? Entonces los estreptococos tienen esa forma lineal. Aquí nos aparece, esta imagen nos apareció con el neumococo, ¿verdad? Bien, entonces son algunos de las condiciones, algunas de las características. Ah, perdón, voy a compartir nuevamente. No, pero ¿dónde estoy? Voy a compartir nuevamente para que ustedes ahora puedan observar este otro que se llama el Staphylococcus aureus, por ejemplo. Observen, ve, aquí tiene como una formita, o pues, tiene como una forma de racimitos, si se van uniendo de esa forma y tienen como forma de racimos de uvas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que puede causar esto? Fundamentalmente, algunos tipos de fiebres, mucha de esta situación con el acné es muy, ¿cómo decirles? Puede convertirse en muy peligroso, puede convertirse hasta Staphylococcus aureus, forma parte de las bacterias con peligrosidad por enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, tiene su régimen de control, ¿sí? Bien, permítanme. Entonces teníamos ahí los cocos, ¿sí? Comparto de nuevo la pantalla aquí para ir siguiendo. Tenemos los vibrios. Los vibrios tienen una característica como de una coma, ¿sí? Es decir, que tienen una forma un poco más gruesa de algún punto y tienen como una especie de flagelo, así como este. Y estos que parecen, como dijimos, macarroncitos para chaomín, se llaman espirilos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos algunos tipos de procariontes. Ahora bien, vean, hay dentro de ellos, vean, en la naturaleza existen, permítanme, existen los siguientes reinos. Vamos a ponerle, perdón, dominio. Dominio, arquea, ¿sí? Está también el dominio eubacteria. Y lo voy a cambiar de nombre y le vamos a poner y dominio eucaria, ¿sí? Vean, el dominio arquea tiene un reino que se llama reino arqueobacterias, ¿sí? Las arqueobacterias. ¿Quiénes son las arqueobacterias? Se recuerdan que habíamos mencionado que había un grupo de bacterias o células muy antiguas. Entonces, las arqueobacterias son de ese grupo entre las bacterias. Vean, este dominio, arquea y el dominio eubacteria son procariontes. Estos dos dominios son procariontes, es decir, tienen células de todo tipo. Pero las más antiguas son las arqueobacterias y de hecho son algunas de las células más antiguas en el mundo. Sí, mucho más antiguas del mundo. Pueden vivir, por ejemplo, en lugares donde es difícil, sumamente difícil vivir para cualquier otro tipo de célula. Por ejemplo, altas temperaturas en
en las regiones donde hay altas temperaturas, ¿ya? Muy caliente. Hay algunas que viven en muy frío y hay otras que viven, por ejemplo, el Mar Muerto, que tiene alta concentración de sal. Ellas sí soportan eso, entonces se llaman arqueobacterias. Y las otras son bacterias. Bueno, continuamos en la siguiente jornada hablando de este mundo interesante de las procariontes y de las eucariontes. Bueno,